Muy buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Se cumplen 4 años de la fundación de Convergencia, el partido del presidente Caldera, y hemos invitado para conversar sobre ese y otros temas al senador Juan José Caldera. Juan José, uno de los méritos principales de este gobierno del presidente Caldera ha sido tranquilizar el ambiente social, político, militar que había en el país. Durante los años de 1992 y 1993, la amenaza de golpe de Estado estuvo presente en todo momento. No hubo un solo día en esos 2 años que el país no estuviese pendiente de la inestabilidad que existía. Por eso ha llamado la atención que en días pasados fueron detenidos un grupo de civiles, militares, expolicías, hombres, mujeres, y están siendo enjuiciados por el delito de rebelión militar. ¿Qué está pasando? ¿Hay un golpe en marcha? ¿Había un golpe en marcha? Bueno, quizás no sea yo la persona más indicada para tratar estos temas, pero evidentemente que los cuerpos de seguridad tienen que cumplir sus funciones. Eso no quiere decir realmente que haya realmente amenaza de un golpe de Estado. Yo creo que, como tú dices, que una de las cosas fundamentales que se han logrado en el país es un cierto nivel de tranquilidad y de paz esencial para que el país pudiera enfrentar su crisis. Ahora, el enjuiciamiento por el delito de rebelión militar es una cosa muy seria, o sea que tiene que haber algo para que esta gente esté siendo enjuiciada. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, bueno, yo realmente no conozco el detalle y el mismo hecho de que no lo conozcamos también es quizás demostración de que no es una materia de primera preocupación del país, porque realmente la superación del problema militar fue uno de los primeros logros del presidente Caldera, incluso lo logró con una maestría impresionante, ¿no? Aquella decisión de reemplazar totalmente el alto mando militar cuando se iniciaba su gestión de gobierno, comenzó a cambiar radicalmente las cosas. ¿Es verdad que el día que tu papá le anunció eso al alto mando militar, tu mamá, la señora Caldera, les ofreció un café y cuando venía con el café ya el alto mando se estaba retirando, indignado por la noticia que les acababan de dar? Bueno, yo creo que la reunión duró como 3 minutos. El único testigo presencial, aparte del alto mando, el presidente Caldera, fue en Tinajero y fue muy violenta. Yo creo que tenían la idea de que iban a ser ratificados y la decisión fue totalmente contraria. Pero eso cambió radicalmente la situación en el seno de la Fuerza Armada. Yo creo que fue ¿Ese alto mando era un factor de desestabilización, de inestabilidad? Bueno, las consecuencias del cambio demuestran que eran necesarios, ¿no? Porque comenzó a respirarse un ambiente muy distinto y en muy poco tiempo estaba plenamente superada la situación en el seno de la Fuerza Armada, lo que es la maestría, lo que es el conocimiento a fondo, lo que es la experiencia de la que tanto hemos hablado con relación al presidente Caldera, ¿no? Ahora, entre las medidas que tomó el presidente estuvo el indultar a los militares que se habían alzado contra el gobierno democrático. Sin embargo, entre los detenidos y enjuiciados por el delito de rebelión militar están varias personas muy vinculadas al movimiento del comandante retirado Hugo Chávez. ¿Quiere eso decir que el comandante Chávez, después de que lo soltaron, está conspirando otra vez? Caramba, yo no estoy en capacidad, sinceramente, Marcel. No sería serio de mi parte ponerme a hacer afirmaciones en esta materia, ¿no? Sí. Otro de los temas candentes que hay en el país en este momento es el de las relaciones con Colombia. Recientemente la revista Semana, una publicación colombiana muy seria, muy reconocida, en un reportaje analiza la situación de los alcaldes y señala que de acuerdo a informes militares colombianos, prácticamente 1 de cada 2 alcaldías está vinculada o controlada por la guerrilla o por el narcotráfico. Eso quiere decir que nuestros vecinos, aunque en los mapas y en la teoría es la República de Colombia, de hecho no es así. Nuestros vecinos son republiquetas establecidas por las fuerzas
Armadas Revolucionarias Colombianas, la FARC, o por el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, o por los carteles del narcotráfico. ¿Cómo puede Venezuela mantener una relación armoniosa con Colombia si el gobierno colombiano, el Estado colombiano, no domina su territorio? De hecho, se piensa que domina menos de la mitad de su territorio. Y Venezuela no mantiene relaciones diplomáticas ni con la FARC, ni con el ELN, ni con los carteles de la droga. Ni puede hacerlo, ¿no? Ahora el país sí tiene que exigirle al gobierno colombiano, como lo ha venido haciendo, que ejerza la soberanía sobre su territorio nuevo. Pero eso es como exigirle a un cojo que corra un maratón. O sea, ¿cómo pueden hacerlo si le falta una pierna? El gobierno colombiano, o sea, de 1.200 alcaldes, aproximadamente 600 no responden a las fuerzas democráticas colombianas, sus intereses, sus compromisos de tipo político y militar están o con fuerzas guerrilleras o con los carteles de la droga. Sí. Entonces, ¿cómo puede Venezuela pedirle a Colombia? Como pedirle a un cojo que corra un maratón, pues con una sola pierna no se puede. Pero tampoco puede dejar de exigirlo. ¿Por qué no se plantea la intervención de fuerzas internacionales, como está ocurriendo en Bosnia y como ha ocurrido en tantas otras partes del mundo? Bueno, yo creo que ese es un camino que puede ser explorado, pero que es un poco aventurado, a mi juicio, plantearlo. De hecho, lo han planteado algunos. El propio senador Lewis Pérez, creo que es presidente de la Comisión de Defensa, creo que lo ha planteado públicamente. Él lo ha planteado públicamente. Tenemos derecho a hacerlo, evidentemente, porque somos agredidos sistemáticamente y el gobierno colombiano luce impotente para enfrentar la situación, pero conducirá a una solución. Ese es un camino realmente que va a lograr resolver el problema. Bueno, podríamos hacernos la otra pregunta. Claro. ¿A dónde ha conducido el pretender pero que nosotros, el gobierno por ejemplo, colombiano tome medidas cuando no las puede tomar? Pero nosotros nos hemos, por ejemplo, puesto sistemáticamente a discutir nuestros problemas limítrofes en los ámbitos internacionales, porque la experiencia histórica demuestra que hemos sido perjudicados en esos ambientes, ¿no? Incluso injustamente. Entonces, son cosas que tienen sentido si van a conducir en definitiva un resultado, ¿verdad? Planteárselas. Pero ahora, no, lo que está ocurriendo no es que la mayoría de los ganaderos, hacendados, propietarios de tierras en la frontera las están abandonando porque no soportan la vida en las condiciones a las que están expuestos. Continuamente hay asaltos, hay secuestros, los obligan al pago de vacuna. Hay experiencia de personas que, creyendo en la ley y en la protección del Estado, se han negado a pagar la vacuna y han terminado pues viendo familiares cercanos, queridos, secuestrados y estando obligados por las circunstancias a pagar rescate para recuperar a sus seres queridos. Sí, bueno, nosotros debemos organizarnos concertadamente para defendernos con la mayor eficacia posible. De hecho, las Fuerzas Armadas vienen cumpliendo una labor bien intensa y quizás más que la persecución en caliente, la organización de cuerpos de inteligencia para contrarrestar la acción de la guerrilla en nuestro territorio podría ser un mecanismo mucho más eficiente y de hecho cuando se ha utilizado ha producido resultados concretos, pero debe haber una cooperación de todos los organismos del sector público en los diferentes niveles del poder público. Por ejemplo, la policía de prevención tiene una función bien importante que cumplir no solamente en las zonas fronterizas, por supuesto, sino en todos los estados del país. Esas policías dependen de los gobernadores de estado, de los gobiernos regionales. Los organismos nacionales de policía no son policías de prevención. La Policía Técnica Judicial es un organismo de represión del delito, de persecución científica del delito una vez que el delito se produce para identificar al delincuente y capturarlo. Y la DICIP es una policía de inteligencia de Estado. Las policías de prevención son fundamentalmente las policías uniformadas que dependen de los gobiernos regionales. Tienen un papel que cumplir también en la zona fronteriza. Ahora, ¿no se está produciendo un deterioro en las relaciones entre los gobiernos de las poblaciones fronterizas y el gobierno central, como el reciente episodio en el Táchira?
Bueno, lo del reciente episodio del Táchira es una cosa realmente sin justificación alguna. Yo creo que si no hay respeto en las relaciones entre los diferentes funcionarios de los niveles del poder público, pues nada se puede lograr. Yo creo que ese es un episodio aislado que esperamos que no se repita, y creo que tuvo un repudio categórico de la propia comunidad tachirense, porque no hay derecho a que la Asamblea Legislativa del Táchira asuma una posición tan irresponsable y tan irrespetuosa, nada menos que frente al presidente de la República. Ahora, es un Estado controlado por Acción Democrática, un aliado, el aliado más importante del presidente Caldera en el gobierno. Entonces, ¿cómo se explica? Bueno, en la Asamblea Legislativa se pusieron de acuerdo diferentes fracciones políticas. Acción Democrática no tiene mayoría, tiene actualmente el control de la presidencia por acuerdos internos, pero no fue solamente una posición de la fracción regional de Acción Democrática. Por cierto, no sé cómo estará exactamente con relación al problema interno de Acción Democrática. Se dice que en el Táchira sí tiene alguna fuerza el presidente Pérez, no sé en qué medida parte de esa asamblea pudiera estar influenciada por él. Pero lo cierto es que eso fue un hecho aislado, ¿no? Ha habido otro tipo de dificultades en las relaciones entre los gobiernos regionales y el gobierno nacional, a mi juicio, entre otras cosas, porque algunos gobiernos regionales no asumen plenamente sus responsabilidades. Les gusta exigir y reclamar y pedir. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, la policial. Esa es una función fundamental de los gobiernos regionales. Yo fui gobernador de estado casi 4 años, Marcelo. Pero el gobernador del estado, Miranda, ha planteado la conveniencia de establecer una policía y tiene un pleitazo con todo el mundo y da la impresión de que su enfrentamiento principal es con el gobierno nacional. Ese es un problema de otra naturaleza, ¿no? Pero ya que menciona Miranda, por ejemplo, cuando los lamentables sucesos de San Román, el gobernador de Miranda no hizo acto de el entonces gobernador de Miranda no hizo acto de presencia en ningún momento en el escenario de los hechos, y nadie notó su ausencia, como si no tuviera ninguna responsabilidad. Yo fui gobernador de estado casi 4 años. La primera responsabilidad de un gobernador es garantizar el respeto a las personas y a los bienes, garantizar el orden público, y la policía uniformada depende de los gobernadores, que es la policía de prevención por excelencia. Cuando yo goberné el Yaracuy apenas había entre DICIP y PTJ quizás 20 o 30 funcionarios. El grueso de los efectivos policiales era la policía uniformada estatal, que dependía del gobernador del estado, y con ella garantizábamos eficientemente la seguridad de las personas y de los bienes. Ahora, ¿por qué entonces el enfrentamiento entre el gobernador de Miranda y el gobierno? Porque el gobernador actual de Miranda ha querido desconocer las facultades del gobierno nacional dentro de la zona metropolitana, que es asiento de los poderes públicos nacionales. En la zona de Miranda, en la zona capitalina de Miranda, están buena parte de las autoridades públicas establecidas, empezando por la propia residencia presidencial, gran número de embajadas, de manera que no le puede ser ajena al gobierno nacional la seguridad de la capital. Y el gobernador Mendoza pareciera ser de esos gobernadores que creen que su estado es una especie de república dentro de la república, que tanto daño le hace el proceso de descentralización, porque eso no es descentralizar, eso es conspirar contra la integración de la nación, y la descentralización no puede conducir a eso. Ahora, ¿por qué no se permite? Es un tema bien interesante que vamos a tratar después que cumplamos los compromisos comerciales, pero antes, siguiendo en este tema, ¿por qué no se permite la policía del Estado en la zona, en la región capital? Y si hay toda esa cantidad de policías metropolitanas, hay una policía de Sucre. No, es que sí se permite. Lo que pasa es que Mendoza decía que tenía que salirse la policía metropolitana, que él no quería más la policía metropolitana dentro de su jurisdicción. Por Dios, eso sí no puede ser desconocer las funciones del gobierno nacional en la capital de la República, es absurdo. Ahora, no hay mucha confusión entre la policía metropolitana, la policía de Sucre, la policía de Chacao, la policía de Latillo. Sí, debe haber coordinación. La proliferación de policías per se no resuelve el problema de la seguridad y el problema de la eficiencia policial. Por el contrario, a veces la multiplicación de policías complica las cosas en el momento de hacerle frente a un problema de orden público. Vamos a cumplir compromiso, ya regresamos.
continuando con estos temas de actualidad, recientemente el país se sorprendió con unas denuncias del Contralor General de la República. Primero vino un ataque muy fuerte contra la administración pública en general en su informe anual, y luego unas denuncias ya mucho más concretas contra el presidente de la República y el gabinete ejecutivo por estar haciendo pagos en violación expresa a las normas de la ley de salvaguarda. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, tendríamos que preguntar qué es lo que está pasando con el Contralor. Lo último es insólito, ¿no? ¿Por qué es insólito? Me parece una cosa sin ningún fundamento. El ministro Matos lo explicó con toda claridad. Pero la ley de salvaguarda dice que no se pueden hacer pagos que no estén previstos en la ley de presupuesto. Sí, pero el ministro lo explicó con toda claridad, ¿verdad? No hubo tal irregularidad, pero además se aumentan los sueldos de los trabajadores de la administración pública, que es una cuestión de justicia reclamado por el país, entonces no se les paga. Bueno, uno no entiende, pero uno dice, bueno, ¿qué está haciendo el Contralor? Porque con relación al informe tendríamos que decir que está reeditando todos los años una especie de discurso pontificando donde pinta una situación catastrófica. Y todos tendríamos que preguntar, entonces, ¿qué está haciendo usted, señor Contralor? Porque usted está ahí precisamente para evitar que eso ocurra. Usted es el primer responsable en la lucha contra la corrupción, o uno de los primeros responsables, digamos que no es el primero. Pero díganos qué es lo que hace la Contraloría, porque el organismo que usted dirige tiene que producir resultados. Ahora, este debate entre la Contraloría General de la República y el Poder Ejecutivo no es la primera vez que se presenta. O sea, lo hemos visto a lo largo de, bueno, por lo menos en el tiempo que yo tengo haciendo este programa, todos los años el informe del Contralor ha sido muy crítico de la gestión del Poder Ejecutivo y ha señalado distintos actos pues, irregulares. Uno se pregunta entonces, ¿para qué son esas instituciones? O sea, si en 20, 25, 30 años la Contraloría sigue presentando el mismo, ¿para qué sirve? Exactamente. Yo me imagino que eso es lo que se pregunta el país. Entonces, ¿para qué tenemos Contraloría? Exactamente. Es lo que debemos preguntar al Contralor. Al Contralor, entonces, ¿qué es lo que usted está haciendo? ¿Para qué está la Contraloría? Entonces, o usted es ineficaz e ineficiente en el cumplimiento de sus labores, o el organismo que usted dirige no sirve. Hay que cambiarlo o diga qué es lo que está pasando. Pero no puede ser que si realmente usted y su organismo están rindiendo una labor útil, pues usted nos presente esos dramas que anualmente nos presenta. A mí me parece que el Contralor parece como deseoso de una figuración de otra naturaleza que me parece que no es propia de su función. No se puede utilizar la Contraloría para eso. La mejor manera de calificarse ante el país es que fuera muy eficiente como Contralor, calladamente. Es decir, no es que no deba decir las cosas, por Dios, que no se vaya a entender que es que nosotros no queremos que el Contralor hable, no, el Contralor debe hablar, pero con toda seriedad. Pero es que hemos tenido contralores parlanchines y contralores discretos. Y sin embargo los informes siguen saliendo igual. O sea, no es que todos los... O sea, el informe es el mismo, ha cambiado el estilo. Es verdad que ha habido contralores mucho más habladores, que han ido más a la opinión pública, pero también los ha habido muy callados, muy discretos, muy diplomáticos, y el informe siempre es el mismo. Bueno, es un poco el estilo de la Contraloría también. Yo te puedo contar la experiencia personal que tuve cuando fui gobernador. Yo con frecuencia recibí funcionarios de la Contraloría en la gobernación que en conversaciones personales conmigo me hacían grandes elogios, me decían, caramba, gobernador, qué bueno lo que usted está haciendo aquí, que está cambiando esto. Agradecemos mucho el respaldo que nos ha dado, nos han abierto todas las puertas. Y a la hora de presentar su informe, parece que están como obligados a decir que no todo está bien, porque si no quedan mal. Es un poco el estilo de esos informes, pero en boca del responsable del organismo no puede ser, y mucho menos que haga unos discursos apocalípticos como los que hace el Contralor Roche, que pareciera interesado más en una proyección política de otra naturaleza. Ahora, pero el problema que uno ve es que cuando
ocurrían estos actos durante, digamos, la presidencia de Carlos Andrés Pérez, la oposición toda utilizaba los argumentos del Contralor para decir cómo había corrupción en ese gobierno y lo malo que era y la necesidad que había de cambiar. Después viene el gobierno del presidente Herrera, entonces la oposición que antes hacía el papel de defensa del gobierno utilizaba los informes del Contralor, mientras que los que habían sido oposición en el régimen de Pérez ahora les parecía muy malo todo lo que decía la Contraloría. Y así vemos que los que están en la oposición siempre les parece una maravilla el informe del Contralor, y los que están en el gobierno siempre les parece muy malo y muy inadecuado y muy inútil lo que el Contralor hace. Pero cuando los que estaban en la oposición pasan a ser gobierno, no se ocupan de tratar de cambiar eso, sino que entonces lo que hacen es criticar a la Contraloría. Y el país va perdiendo entonces confianza en esas instituciones. Yo creo que la lucha contra la corrupción es responsabilidad de todos, porque creo que ninguna institución puede decir que ha permanecido intocada por la crisis moral que ha afectado al país. Yo creo que no hay ninguna organización de cualquier naturaleza que pueda decir hemos permanecido como una isla frente a la crisis de valores que se ha presentado en el país. Ni siquiera instituciones muy respetadas y queridas por todos, como la Iglesia Católica, por ejemplo, que han tenido a veces el problema de que un miembro de su calificado de su seno aparezca señalado en problemas de narcotráfico, por ejemplo. Eso da una idea de la profundidad de la crisis que ha afectado al país. De manera que la lucha contra la corrupción es una responsabilidad de todos, del gobierno y de la oposición. Y todos tenemos que, sinceramente, sentirnos responsables por ella. Ahora, yo creo que hay situaciones. El país sabe que Rafael Caldera, por encima de todo, es un hombre intachable. Ha dado un testimonio en su vida pública de más de 60 años que nadie puede señalarlo con el dedo responsablemente. Y Rafael Caldera es un aliado fundamental del país en la lucha contra la corrupción. Por eso el país lo eligió, porque él es expresión de unos valores que el país tiene que reencontrar para poder superar la crisis. Entonces, a veces asumir actitudes que desconocen eso, como el último incidente con relación al pago del aumento de los funcionarios públicos, es un absurdo. Debe haber una actitud sincera y debe darse testimonio real de esa actitud. Yo vuelvo al problema que señalaba anteriormente. Yo creo que en el país la gente seria, la gente responsable no pone en duda el compromiso del presidente Caldera en la lucha contra la corrupción. Y que, como tú decías muy bien hace un momento, es toda una vida de testimonio de eso. Pero lo que pasa es que a pesar de ese compromiso contra la corrupción, a pesar de ese ejemplo permanente, intachable de conducta de los asuntos públicos, existe ese organismo que es la Contraloría, que todos los años nos presenta ese informe. Como nadie le hace caso, porque los que están en el gobierno lo critican, los que están en la oposición lo aplauden, y cuando cambian los papeles ocurre lo mismo con respecto al informe del Contralor, lo que ha ido ocurriendo es un deterioro en la fe de las personas en las instituciones. Entonces la gente empieza a tener dudas de para qué sirve la Contraloría. Pero otros dicen para qué sirve el Poder Ejecutivo. Y como no se reforma eso, como no se cambia, como no se modifica, hay un deterioro en la confianza en las instituciones y en los dirigentes, en los líderes de esas instituciones. Lo mismo ocurre con la ley de salvaguarda. La ley de salvaguarda se le vendió al país como la panacea universal que iba a acabar con el problema de la corrupción. Y su discusión fue un torneo de catones para ver quién ponía requisitos más estrictos, quién hacía más draconiana la ley. Total que la ley para lo único que ha servido es para espantar a mucha gente buena que hubiese estado dispuesta a servir al Estado y que por temor a los disparates contenidos en esa ley prefiere abstenerse, y no ha remediado en nada el problema de la corrupción. Y este es un buen ejemplo, porque si uno lee al pie de la letra lo que dice la ley de salvaguarda, el Contralor tiene razón. Pero si uno razona en lo que plantea esa norma, saca la conclusión de que la norma es absurda, porque la norma sí es muy categórica. La norma
dice lo que el Contralor está diciendo. No se pueden hacer pagos que no estén previstos en la ley de presupuesto. Y el pago del aumento de sueldo no estaba previsto. Dice el gobierno, también con muchísima razón, ¿cómo se va a prever cuánto va a ser el aumento de sueldo? No se sabe lo que va a ser la inflación, tampoco se puede decir porque la negociación se haría imposible exactamente cuánto se va a dar. Y el país, es verdad, exigía y pedía que se revisaran los sueldos de los funcionarios públicos y yo creo que en el país la mayoría está de acuerdo en que el mismo se diera y en que se pague, pues una vez que el Estado asume un compromiso tiene que pagarlo. Pero la norma dice lo que dice el Contralor. Entonces, ¿por qué no reforman la ley de salvaguarda? Si es absurda y está comprobado a lo largo de los años que tiene vigencia que no sirve para nada. O sea, la ley de salvaguarda no ha protegido ni ha salvaguardado el patrimonio público nacional en ninguna instancia. Si es que la ley por sí sola no va a resolver el problema. Por ejemplo, la ley establece una figura que fue bien criticada en su momento, la presunción de enriquecimiento ilícito por apariencia de vida que invierte la carga de la prueba. Bueno, ¿cuándo se ha aplicado? ¿Cuándo lo ha aplicado la Contraloría o algún tribunal? ¿Cuándo se ha declarado a alguien? Y hay casos muy evidentes. Hay casos muy evidentes. Bueno, yo soy congresante, Marcel, y para poder lograr una declaración jurada de patrimonio, tiene que ser a través de una comisión permanente del Congreso. Yo no puedo, como representante del pueblo, exigirle a la Contraloría que me dé copia de una declaración jurada de patrimonio de otro congresante. En una oportunidad estuve interesado en hacerlo porque incluso militaba en otro partido político, incluso hice una denuncia formal en el seno de ese partido con relación a la conducta de un congresante y no pude lograr una declaración jurada de bienes. Bueno, cuando eso debería, a mi juicio, ser de más fácil acceso y no hay forma. Bueno, ese es un excelente ejemplo de cómo esa ley no sirve para nada. Es que no es la ley, es la aplicación de la ley. La ley dice que se presume incurso en enriquecimiento ilícito aquel que tiene unos hábitos de vida que no corresponden con sus ingresos como funcionario. ¿Cuántos casos no podríamos tomar? ¿A quién sería aplicado? La ley está ahí, pero quien debe aplicarla no la aplica, ¿verdad? Bastante se ha discutido, por ejemplo, el problema de nuestro Poder Judicial, que tiene jueces muy calificados y muy honestos, pero tiene muchos también que en la conciencia colectiva se cree que son jueces deshonestos y sin embargo no se quiere resolver el problema. El presidente Caldera planteó, a propósito de la reforma constitucional, la necesidad de crear una instancia por la que pueda la sociedad defenderse frente a un juez que sabe que es corrupto, pero que no se lo puede demostrar. En este momento no se puede destituir un juez si no se le demuestra que ha incurrido en corrupción, y normalmente los jueces corruptos son los más habilidosos en protegerse. Entonces, la sociedad que le entrega un poder al juez para que nada menos que administre justicia, está convencida de que ese juez está usando ese poder en contra de la propia sociedad y no tiene cómo defenderse porque no puede destituirlo. Entonces el problema no son las leyes, el problema es a quien corresponde aplicarlas. ¿Y no será que es que los venezolanos prefieren que haya corrupción? No. Que no la tienen entre sus prioridades. Porque si no, ¿cómo se explica uno ese caso, el de la corrupción grotesca que hay entre algunos miembros del Poder Judicial? O por ejemplo, en el caso electoral, están obligados los candidatos a decir de dónde recibieron fondos y cómo lo usaron, y ninguno lo cumple y no pasa nada. Y ahí sigue el presidente del Consejo Supremo Electoral y los directivos del Consejo Supremo Electoral y dan declaraciones y se quejan y se lamentan, pero no se cumple. Entonces yo pienso, si hay tantas leyes que no se cumplen, debe ser porque a la gente no le interesan esos temas. Bueno, la crisis del país ha sido fundamentalmente una crisis de valores. La crisis económica es consecuencia de una crisis mucho más profunda, porque Venezuela hace 20 años está viviendo una abundancia fiscal sin precedentes y sin embargo llegamos a donde llegamos. ¿Por qué? Porque se impusieron unos antivalores sobre valores que son esenciales para que una sociedad pueda... Ese es el problema, esa es la raíz de la crisis, esa es la crisis que tenemos que enfrentar. Tiene que surgir un país diferente que entienda que sin valores auténticos no es posible avanzar.
Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso podríamos analizar este tema. O sea, ¿está en capacidad el régimen democrático de enfrentar esa crisis de valores o es necesario un régimen autoritario? Mucha gente piensa que el modelo o el régimen democrático está agotado, que surgió toda esta modificación, este cambio en los valores y el sistema no es capaz de derrotarlo, de modificarlo. Te dejo esa pregunta para cuando volvamos. De acuerdo. Ya regresamos. En 1958 el país escogió gobernarse a través de un sistema democrático y concurrió masivamente a las elecciones y durante 15 años ese modelo democrático fue desarrollándose y perfeccionándose. A partir del año 74 ese modelo empieza a deteriorarse y en los últimos 10 años ese deterioro se fue acelerando incluso. Y se manifiesta en esa crisis de valores que tú señalabas y en un abstencionismo creciente. Cada vez menos gente acude a votar, cada vez la gente es más crítica de sus dirigentes, de los partidos políticos, de las instituciones fundamentales del país. Hoy en día esa crisis ha llegado a tal nivel que mucha gente se pregunta si es posible continuar en el régimen democrático para erradicar todos esos vicios, todo ese deterioro que ha ocurrido en el plano moral, en el plano económico, en el plano político. Si no, será este el momento de buscar soluciones de tipo autoritario. No, las soluciones autoritarias no son soluciones y la historia nos lo enseña sobradamente. Yo creo que el camino está dentro del régimen democrático, pero tenemos que hacer nuestra democracia una democracia realmente participativa, donde el soberano, que es el pueblo, no sea convidado de piedra en la toma de las decisiones fundamentales. El soberano tiene que intervenir, su criterio debe predominar en la toma de decisiones que son fundamentales para la vida del país. Está planteada una reforma constitucional, hay un proyecto, a mi juicio, bien interesante de reforma que le abre camino a la democracia participativa, pero se encuentra con el obstáculo a veces insalvable de unos partidos que no quieren permitir que eso ocurra, porque siguen manejándose con esquemas piramidales que son contrarios a la democracia participativa. En el seno de esos mismos partidos hay obstrucción para que la comunidad pueda expresarse. Entonces, ¿qué porvenir tienen los partidos si van perdiendo vigencia frente a la gente, si tienen cada vez menos apoyo, menos gente concurre a votar, menos gente vota por cada partido? Además se están dividiendo, todos los partidos se están dividiendo. Por eso yo creo que los viejos partidos no tienen ningún futuro si no reaccionan, si no cambian. ¿Tú incluyes a Convergencia entre los viejos partidos? Convergencia es el único de los 5 grandes partidos o movimientos políticos. Nosotros no nos gusta usar el nombre partido porque está como muy rayado y queremos hacer una cosa distinta, pero es el único de los 5 grandes partidos representados en el Consejo Supremo Electoral que es realmente nuevo. Vamos a cumplir el 4 años. Los otros 4 partidos representados en el Consejo Supremo Electoral suman más de 150 años de vida. 2 de ellos tienen más de medio siglo y los otros 2 ya cumplieron 25 años. Y de los movimientos políticos nuevos que han surgido en el país, el único que ha demostrado en 2 elecciones generales un respaldo popular significativo ha sido Convergencia. Y nosotros queremos consolidarnos bajo esquemas distintos. Estamos convencidos de que si quisiéramos consolidarnos a imagen y semejanza de los viejos partidos no tendríamos ninguna posibilidad de proyectarnos hacia el futuro. Convergencia, en primer lugar, quiere rescatar algo que es fundamental, que a mi juicio también está en la raíz de la pérdida de credibilidad en la dirigencia, que es el sentido de la política como vocación de servicio, que es lo que nos enseña nuestro líder, Rafael Caldera. Rafael Caldera ha sido por encima de todo un servidor de su país, de su pueblo,
tiene más de 80 años y cuando podía estar disfrutando de una vida más tranquila, recibiendo homenajes bien ganados dentro y fuera del país, está en primera línea de lucha, dando todos sus esfuerzos, toda su energía para superar esta terrible crisis. Bueno, es fundamental rescatar el sentido de la política como vocación de servicio. Decían encíclicas papales que la política es la forma más excelsa de la caridad después del sacerdocio, de manera que no tiene por qué ser una actividad de pícaros como con sobrada razón se le entiende hoy día. Pero hay algo en los políticos, y no quiero por favor establecer ninguna comparación, pero en Acción Democrática también vemos gente así. O sea, el senador Alfaro Usero tiene un hombre de más de 70 años y ahí está y sigue fajado y bregando. Y Carlos Andrés Pérez lo habrán expulsado de Acción Democrática y todo lo que le ha pasado, pero ahí sí, tiene más de 70 años también, y ahí sigue fajado y bregando. O sea, da la impresión de que es que a los políticos les gusta, les gusta la lucha, les gusta la brega. El tema de Carlos Andrés Pérez es un tema aparte. Yo creo que Carlos Andrés Pérez es uno de los primeros responsables de la grave crisis moral por la que ha venido atravesando el país, y frente a él yo creo que no se puede hacer ningún tipo de concesiones, porque si no el país no asimilaría. Pero eso lo hizo apoyado por su partido Acción Democrática y sin embargo este gobierno ha tenido que recurrir al apoyo de Acción Democrática. Sí, bueno, porque yo creo que ninguna institución del país ha permanecido, como decíamos hace un rato, intocada por el problema de la corrupción moral, y el caso de Acción Democrática es obvio. Pero en Acción Democrática no todo es malo, evidentemente. Hay gente muy digna, muy trabajadora, muy luchadora. Lo que pasa es que la organización debe adecuarse a los nuevos tiempos, ¿verdad? Acción Democrática tiene una estructura muy piramidal, como COPEI o los viejos partidos. Pero si no hubiera sido por esa estructura piramidal de Acción Democrática, qué difícil le hubiera sido al presidente Caldera gobernar, porque gracias a ese dominio total que el senador Alfaro Usero ejerce sobre Acción Democrática, es que ha podido contar con el respaldo de Acción Democrática en los momentos más necesarios. Bueno, Acción Democrática se dio cuenta, primero, de que la estabilidad y la recuperación del régimen democrático obviamente reclamaba su concurso en algunos momentos fundamentales, cosas que otras organizaciones políticas que han debido entenderlo primero no lo entendieron. ¿Por qué? ¿Por qué COPEI no entendió eso? El caso de COPEI es inexplicable. Sí, ¿por qué COPEI asume la actitud de oposición irracional que asumió desde el primer momento frente a Rafael Caldera, cuando Rafael Caldera es uno de los líderes más importantes que ha tenido la democracia cristiana, no solo en América Latina, sino en el mundo? Hay quienes dicen que en este momento los dos líderes socialcristianos más importantes del mundo son Kohl en Alemania y Rafael Caldera. Entonces, ¿qué explica la posición de COPEI? Evidentemente, pues que se dejaron llevar por pasiones no precisamente muy idealistas. Ni siquiera felicitaron al presidente Caldera cuando ganó las elecciones, cuando, a mi juicio, estaban más obligados que nadie a decirle, bueno, presidente, el pueblo decidió, cuente usted con nosotros, vamos a trabajar juntos para sacar el país adelante. Bueno, eso no lo entendió COPEI ni lo ha entendido. Ahora últimamente están hablando de la necesidad de una reunificación con fines electorales. Bueno, eso no... Bueno, pero los partidos no se constituyen con fines electorales. Bueno, yo creo que no debe ser así. Bueno, pero cuando hablamos de... Entonces, ¿para qué son los partidos sino para llegar al poder? Yo creo que los partidos deben ser un instrumento permanente de servicio a la comunidad, por lo menos eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer de convergencia. El lograr el poder, o sea, sí, claro, no por podemos supuesto. menospreciar la aspiración no, electoral. por supuesto, pero no pueden ser partidos exclusivamente electoralistas, que se preocupan cuando las elecciones se acercan. Yo creo que los partidos, si son pilares fundamentales del sistema democrático, tienen que dar su contribución permanente desde la posición en la que estén, sean gobierno o sean oposición, a la solución de los grandes problemas nacionales. Deben ser instrumentos al servicio de la comunidad. Por eso es que yo creo que si algo es fundamental es rescatar el sentido de la política como vocación de servicio, y es uno de los objetivos que nosotros nos hemos trazado en convergencia. Por eso es que los políticos han perdido credibilidad, porque el país los ha visto más interesados
en sus propios intereses, y valga la redundancia, que los intereses nacionales, y no puede ser. Un político esté en la posición en la que esté, debe estar siempre al servicio de su comunidad, sea cual sea la ideología que defiende. Debe por encima de todo ser un servidor de su pueblo y de su... Sí, pero a veces ocurren diferencias de opinión que plantea. Tenemos el caso, por ejemplo, de un aliado del gobierno, el MAS. En el MAS hay un enfrentamiento interno, hay una división de hecho, y vemos dos ministros del mismo gobierno, que se supone que están jalando en el mismo sentido, que ambos deben estar interesados en que el MAS se mantenga vigoroso y fuerte y que tenga una opción, y el ministro Tablante apoya a uno de los candidatos, el ganador por cierto, y el ministro Petkov apoya a otro, el perdedor. Y ahí están enfrentados, y uno ve las expresiones, claro, en esto Tablante es mucho más moderado que Petkov y mucho más discreto, pero Petkov dice que hubo trampa y que hay que volver a hacer las elecciones. Entonces, entre ellos mismos no se pueden poner de acuerdo, se acusan de tramposo. Sí, bueno, yo no creo que tengo derecho... Pues es un aliado tuyo del gobierno. Pero no creo que tenga derecho a involucrarme en los problemas internos del MAS. Ahora, Petkov ha sido siempre figura señera del movimiento del socialismo, de manera que su voz debería pesar mucho en el seno de esa organización. Carlos Andrés Pérez era figura señera en el Movimiento de Acción Democrática, pero yo creo que tú no crees que su voz debería pesar. Yo a Pérez no le hago ningún tipo de concesiones. Yo creo que el país debe tener plena conciencia del tremendo daño que Carlos Andrés Pérez le ha hecho, porque si no asimilamos esa elección, entonces podrá volver a ocurrir en Venezuela lo que ocurrió en los últimos años. ¿Más daño del que le hicieron las guerrillas? Caray, bueno, yo creo que Carlos Andrés Pérez dio al traste con una oportunidad excepcional que tenía el país de utilizar su riqueza fiscal para proyectar y consolidar adelante su desarrollo. El país que recibió Pérez en su primer gobierno en el año 74 era un país con unas posibilidades inmensas, y esa riqueza fiscal ha podido servir para llevar a Venezuela a una situación muy distinta a la que ha tenido que atravesar. No, es verdad. Y no le podemos hacer concesiones. Ok, pero entonces, ¿por qué si se las hacemos a otros? Porque después que, cuando el presidente Pérez recibe el gobierno, acaba de suceder la guerra de Yom Kippur y entra en Venezuela aquella avalancha aparentemente inagotable de dólares que conduce a la crisis de balanza de pago que tenemos en el año 78. Pero es el problema moral, Marcelo. Pero al poquito tiempo llega un gobierno social cristiano, presidido por el doctor Luis Herrera Campins, que tiene la inmensa suerte, al igual que la había tenido antes Pérez, de que ocurre una guerra, derrocan al Shah de Irán, y ocurre una guerra entre Irán e Irak que dispara los precios a más de 2 veces los precios que había habido durante el gobierno de Pérez. Y toda esa bonanza se fumó, y llegamos por primera vez en 50 años, Venezuela tiene una devaluación en 1983 y todo aquel horror que después sale de Recadi. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Mira, nos pasó como le pasa al que se gana el primer premio de una lotería y al poco tiempo está en circunstancias deplorables. Lo ha perdido todo porque malgastó ese premio, esa fortuna en parranda. Ha perdido hasta su familia porque entró en una crisis moral terrible por no saber utilizar esos recursos. Bueno, eso fue lo que le pasó al país. Ok, pero ¿por qué le pasó 2 veces? Porque se supone, porque este país ha tenido la suerte de que esa lotería se la ha ganado varias veces. Y cada vez sale peor de lo que estaba al principio. O sea, en octubre de 1973, usando esos términos, nos ganamos una lotería. Y ya en el año 77 teníamos una crisis económica. Pero resulta que entre los años 79 y 81 nos volvimos a ganar esa lotería. Y en 1983 estábamos mucho más pobres de lo que estábamos antes de ganarnos la lotería. Y así en varias oportunidades. O sea, ¿qué es lo que pasa con Venezuela o qué es lo que pasa con el sistema de gobierno que nos hemos dado los venezolanos, que volvemos a caer? No es el sistema de gobierno. Entonces, ¿qué es? Es que se impusieron en el país unos antivalores por encima de valores que son esenciales para cualquier sociedad. Y se decía, por ejemplo, él es muy bueno, pero él es ladrón, pero deja robar.
a mí que no me pongan, no me den, pero que me pongan donde haya, y se popularizaron una serie de expresiones que dan demostración clara de la quiebra de valores fundamentales, y el país tiene que asimilar esa elección. Y de hecho, para mí la elección de Rafael Caldera es porque el país toma conciencia de que tiene que salir de una crisis moral. ¿Para qué continuidad va a tener ese trabajo que ha hecho Rafael Caldera? Eso es importantísimo. Esa es la lucha que tenemos que dar. Esa es la nueva Venezuela que está emergiendo y que tenemos que luchar porque realmente surja fuerte y se consolide en el tiempo. Y para eso hay que sacar experiencias de la crisis por la que hemos atravesado. Ahora, frente a eso, ¿qué estamos viendo? Frente a esa crisis y frente a ese problema y todas esas contradicciones que uno observa en el debate político, vemos que Andrés Velázquez prefiere separarse de algunos de sus compañeros y buscar otro camino. Vemos que en el MAS está ocurriendo algo parecido, donde hay un grupo que no quiere nada que ver con algunos de sus compañeros. Pero fuera de los partidos también están ocurriendo cosas muy novedosas. En las encuestas de opinión pública cada día aparece con más respaldo la figura de Irene Sáez, quien ahora está constituyendo un movimiento político. Ella, al igual que tú, no le gusta llamarlo partido, pero ese movimiento, Irene, es un partido político y aspira al poder, me imagino, porque nadie constituye un partido político para hacerse una tarjetica que diga secretario general o presidente o directivo, qué sé yo. O sea, un partido político se constituye para alcanzar el poder. Y algunos de los golpistas del 4 de febrero del 92 han constituido un movimiento también político, MBR 200, y me imagino que aspiran al poder también. Y esas opciones están siendo vistas, es la impresión que uno tiene por las encuestas de opinión pública, con más simpatía que los partidos tradicionales. Entonces, ¿hacia dónde va Venezuela? ¿Y qué va a hacer Convergencia? Bueno, los viejos partidos están en crisis, como tú lo estás diciendo, a mi juicio por dos razones fundamentales. Han perdido credibilidad porque el país los ha visto a espaldas de los intereses nacionales, más preocupados de sus propios intereses que de los intereses nacionales. Y son partidos que están en una óptica contraria al proceso natural del país que conduce hacia una democracia de participación. La gente quiere participar, la gente se incorpora a cualquier forma de organización que le permite intervenir en la toma de decisiones. Y los viejos partidos quieren seguirse manejando con una estructura piramidal, con unas cúpulas que férreamente imponen su voluntad, y por eso el país lo llama cogollos. Por eso el símbolo de nuestra organización es una pirámide invertida. Nosotros queremos invertir la pirámide, queremos ser una organización que sea expresión realmente del sentir de la comunidad. Para eso es fundamental que el dirigente comunal, el dirigente que está en el seno de su comunidad, que es el que está más cerca de la gente, tenga plena posibilidad de intervenir en la vida de la organización. Pero no vemos a Convergencia en este momento realizando esa acción. Uno ve a Irene Sáez visitando el país, hablando con la gente, conversando con la gente. Uno ve a Hugo Chávez visitando el país, viajando por el país, conversando con la gente. Uno ve a Enrique Salas Romer en lo mismo, visitando el país, conversando con la gente. Entonces, las opciones que van surgiendo frente a las viejas opciones tradicionales de los partidos son personas que quieren establecer ese vínculo con la comunidad. Pero, ¿dónde está Convergencia en esto? Ellos están, las personas que tú has nombrado están más bien adelantando, a mi juicio, inoportunamente, indebidamente, el proceso electoral. Y si eso es indebido, ¿por qué el Consejo Supremo Electoral no le pone un parado? Digamos, la norma dice que desde el punto de vista formal solo pueden escogerse candidatos a partir de tal fecha, y todos te dirán que no están en eso. Además, lo dicen, lo han dicho reiteradamente. Entonces, ¿para qué tenemos una ley de la que todo el mundo se burla? Fíjate, el drama electoral, porque es importante que la gente tenga fe en las elecciones. Ahora, la ley electoral dice que los candidatos tienen que rendir cuenta del dinero que recibieron y cómo lo usaron. 3 de cada 4 candidatos no han cumplido esa norma y no ha pasado nada. La ley dice que no se pueden postular antes de 6 meses.
o sea, sino 6 meses antes de las elecciones. Formalmente. Y todo el mundo lo está haciendo y se ríen del Consejo Supremo Electoral, se burlan del Consejo Supremo Electoral y no pasa nada. Entonces, ¿para qué gastar dinero en Consejo Supremo Electoral? ¿Para qué gastar dinero en asambleas legislativas? ¿Para qué gastar dinero en la ley de salvaguarda si la gente se burla de esas instituciones? Bueno, tenemos que hacer que las instituciones funcionen. Tienen que tomar su verdadero sitial en el país, valores que son esenciales, ¿verdad? Y debemos hacer que los mecanismos funcionen debidamente. Por ejemplo, en el caso de la ley de sufragio está planteada una reforma a fondo que a mi juicio tiene que acometerse en tiempos no electorales. Se está acercando el proceso electoral y entonces, una vez más, tendrá ese carácter, como ha ocurrido con todas las reformas anteriores. La reforma constitucional, ¿verdad? Se habla mucho de ella, pero no ha habido voluntad política para afrontarla. Ahora, eso es una cosa, ves que me planteaste un tema que no me dejaste contestarlo. Tú me dices, ¿qué está haciendo Convergencia? Convergencia, en todo este tiempo, ha estado trabajando por consolidarse como un mecanismo de expresión auténtica de la comunidad, como un mecanismo de comunicación entre el gobierno y el pueblo y el gobierno, que es una función esencial para una organización política, y ha tratado de darle todo su concurso al presidente Caldera, al gobierno del presidente Caldera, porque entendemos no solo que es nuestra obligación como organización, incluso que surge para respaldar la opción que representaba Rafael Caldera para el país, sino creo que es obligación de todas las organizaciones políticas y de todos los venezolanos, respetando la posición que cada quien tenga en el seno de la sociedad, poner su cuota para que el país pueda superar la crisis. La superación de la crisis reclama el concurso de todos. Anticipar un debate electoral es inconveniente para el interés nacional. Nosotros no vamos a caer en ese error. Ahora, ¿quién va a dirigir ese proceso? Bueno, si se termina de discutir una reforma a la ley electoral, pues un organismo similar al Consejo Supremo Electoral, alguien tiene que dirigirlo. El problema es que se cumpla realmente, como tú dices, con lo que está estipulado, ¿verdad? Yo creo que el soberano, que es el pueblo, es en definitiva quien hace que las acciones de unos y otros tengan o no los resultados que cada uno se propone. Yo creo que anticipar el debate electoral no va a convencer al país anticipadamente de la decisión que debe tomar el año próximo, que es bien importante, ¿verdad? ¿Quién debe suceder a Rafael Caldera para que no volvamos a épocas superadas? Realmente lo que sucedió después del primer gobierno de Rafael Caldera fue bien triste, bien lamentable, y esa elección tenemos que asimilar, y las crisis en medio de todo son positivas si ellas conducen a una reorientación definitiva del país. Pero el que se adelante el debate no va a convencer al pueblo de anticipar una decisión al respecto. Eso tendrá su momento. Yo creo que más bien el país está rechazando el anticipar el debate electoral. Yo creo que es bien inconveniente en este momento en que la agenda de Venezuela está en una segunda etapa, donde se están produciendo resultados evidentes, que se ve que en el país hay una recuperación económica que nos está abriendo un horizonte distinto, hoy más que nunca. Todos, cada quien desde su posición, cualquiera que ella sea, tiene que poner su grano de arena para que sea así. Eso es lo que está haciendo Convergencia y es lo que va a continuar haciendo. La cuestión electoral tendrá su momento y que no es ahora. Y el hecho de que algunos utilicen subterfugios o digan que no lo hacen, pero lo están haciendo, yo creo que en definitiva no va a cambiar la realidad de las cosas. Bueno, muchas gracias, Juan José. Muchas gracias, amigos, por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo lunes a esta misma hora. Preocupación del país, porque
realmente la superación del problema militar fue uno de los primeros logros del presidente Caldera, incluso lo logró con una maestría impresionante, ¿no? Aquella decisión de reemplazar totalmente el alto mando militar cuando se iniciaba su gestión de gobierno, comenzó a cambiar radicalmente las cosas. ¿Es verdad que el día que tu papá le anunció eso al alto mando militar, tu mamá, la señora Caldera, les ofreció un café y cuando venía con el café ya el alto mando se estaba retirando, indignado por la noticia que les acababan de dar? Bueno, yo creo que la reunión duró como 3 minutos. El único testigo presencial, aparte del alto mando, el presidente Caldera, fue en Tinajero y fue muy violenta. Yo creo que tenían la idea de que iban a ser ratificados y la decisión fue totalmente contraria. Pero eso cambió radicalmente la situación en el seno de la Fuerza Armada. Yo creo que fue ¿Ese alto mando era un factor de desestabilización, de inestabilidad? Bueno, las consecuencias del cambio demuestran que eran necesarios, ¿no? Porque comenzó a respirarse un ambiente muy distinto y en muy poco tiempo estaba plenamente superada la situación en el seno de la Fuerza Armada, lo que es la maestría, lo que es el conocimiento a fondo, lo que es la experiencia de la que tanto hemos hablado con relación al presidente Caldera, ¿no? Ahora, entre las medidas que tomó el presidente estuvo el indultar a los militares que se habían alzado contra el gobierno democrático. Sin embargo, entre los detenidos y enjuiciados por el delito de rebelión militar están varias personas muy vinculadas al movimiento del comandante retirado Hugo Chávez. ¿Quiere eso decir que el comandante Chávez, después de que lo soltaron, está conspirando otra vez? Caramba, yo no estoy en capacidad, sinceramente, Marcelo. No sería serio de mi parte ponerme a hacer afirmaciones en esta materia, ¿no? Sí. Tampoco puedo dejar de exigirlo. ¿Por qué no se plantea la intervención de fuerzas internacionales, como está ocurriendo en Bosnia y como ha ocurrido en tantas otras partes del mundo? Bueno, yo creo que ese es un camino que puede ser explorado, pero que es un poco aventurado, a mi juicio, plantearlo. De hecho, lo han planteado algunos. El propio senador Lewis Pérez, creo que es presidente de la Comisión de Defensa, creo que lo ha planteado públicamente. Él lo ha planteado públicamente. Tenemos derecho a hacerlo, evidentemente, porque somos agredidos sistemáticamente y el gobierno colombiano luce impotente para enfrentar la situación, pero conducirá a una solución. Ese es un camino realmente que va a lograr resolver el problema. Bueno, podríamos hacernos la otra pregunta. Claro. ¿A dónde ha conducido el pretender que el gobierno colombiano tome medidas cuando no las puede tomar? Pero nosotros nos hemos, por ejemplo, puesto sistemáticamente a discutir nuestros problemas limítrofes en los ámbitos internacionales, porque la experiencia histórica demuestra que hemos sido perjudicados en esos ambientes, ¿no? Incluso injustamente. Entonces, son cosas que tienen sentido si van a conducir en definitiva un resultado, ¿verdad? Planteárselas. Pero ahora, lo que está ocurriendo no es que la mayoría de los ganaderos, hacendados, propietarios de tierras en la frontera las están abandonando porque no soportan la vida en las condiciones a las que están expuestos. Continuamente hay asaltos, hay secuestros, los obligan al pago de vacuna. Hay experiencia de personas que, creyendo en la ley y en la protección del Estado, se han negado a pagar la vacuna y han terminado pues viendo familiares cercanos, queridos, secuestrados y estando obligados por las circunstancias a pagar rescate. Muy buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Se cumplen 4 años de la fundación de Convergencia, el partido del presidente Caldera, y hemos invitado para conversar sobre ese y otros temas al senador Juan José Caldera. Juan José, uno de los méritos principales de este gobierno del presidente Caldera ha sido tranquilizar el ambiente social, político, militar que había en el país. Durante los años de 1992 y 1993, la amenaza de golpe de Estado estuvo presente en todo momento. No hubo un solo día en esos 2 años que el país no estuviese pendiente de la inestabilidad que existía. Por eso ha llamado la atención que en días pasados fueron detenidos un grupo de civiles, militares, expolicías,
hombres, mujeres, y están siendo enjuiciados por el delito de rebelión militar. ¿Qué está pasando? ¿Hay un golpe en marcha? ¿Había un golpe en marcha? Bueno, quizás no sea yo la persona más indicada para tratar estos temas, pero evidentemente que los cuerpos de seguridad tienen que cumplir sus funciones. Eso no quiere decir realmente que haya realmente amenaza de un golpe de Estado. Yo creo que, como tú dices, que una de las cosas fundamentales que se han logrado en el país es un cierto nivel de tranquilidad y de paz esencial para que el país pudiera enfrentar su crisis. Ahora, el enjuiciamiento por el delito de rebelión militar es una cosa muy seria, o sea que tiene que haber algo para que esta gente esté siendo enjuiciada. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, bueno, yo realmente no conozco el detalle y el mismo hecho de que no lo conozcamos también es quizás demostración de que no es una materia de primera... Para recuperar a sus seres queridos. Sí, bueno, nosotros debemos organizarnos concertadamente para defendernos con la mayor eficacia posible. De hecho, las Fuerzas Armadas vienen cumpliendo una labor bien intensa y quizás más que la persecución en caliente, la organización de cuerpos de inteligencia para contrarrestar la acción de la guerrilla en nuestro territorio podría ser un mecanismo mucho más eficiente y de hecho cuando se ha utilizado ha producido resultados concretos, pero debe haber una cooperación de todos los organismos del sector público en los diferentes niveles del poder público. Por ejemplo, la policía de prevención tiene una función bien importante que cumplir no solamente en la zona fronteriza, por supuesto, sino en todos los estados del país. Esas policías dependen de los gobernadores de estado, de los gobiernos regionales. Los organismos nacionales de policía no son policías de prevención. La Policía Técnica Judicial es un organismo de represión del delito, de persecución científica del delito una vez que el delito se produce para identificar al delincuente y capturarlo. Y la DICIP es una policía de inteligencia de Estado. Las policías de prevención son fundamentalmente las policías uniformadas que dependen de los gobiernos regionales. Tienen un papel que cumplir también en la zona fronteriza. Ahora, ¿no se está produciendo un deterioro en las relaciones entre los gobiernos de las poblaciones fronterizas y el gobierno central, como el reciente episodio en el Táchira? Bueno, lo del reciente episodio del Táchira es una cosa realmente sin justificación alguna. Yo creo que si no hay respeto en las relaciones entre los diferentes funcionarios de los niveles del poder público, pues nada se puede lograr. Yo creo que ese es un episodio aislado que esperamos que no se repita y creo que tuvo un repudio categórico de la propia comunidad. Otro de los temas candentes que hay en el país en este momento es el de las relaciones con Colombia. Recientemente la revista Semana, una publicación colombiana muy seria, muy reconocida, en un reportaje analiza la situación de los alcaldes y señala que de acuerdo a informes militares colombianos, prácticamente una de cada dos alcaldías está vinculada o controlada por la guerrilla o por el narcotráfico. Eso quiere decir que nuestros vecinos, aunque en los mapas y en la teoría es la República de Colombia, de hecho no es así. Nuestros vecinos son republiquetas establecidas por las fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, la FARC, o por el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, o por los carteles del narcotráfico. ¿Cómo puede Venezuela mantener una relación armoniosa con Colombia si el gobierno colombiano, el Estado colombiano, no domina su territorio? De hecho, se piensa que domina menos de la mitad de su territorio. Y Venezuela no mantiene relaciones diplomáticas ni con la FARC, ni con el ELN, ni con los carteles de la droga. Ni puede hacerlo, ¿no? Ahora el país sí tiene que exigirle al gobierno colombiano, como lo ha venido haciendo, que ejerza la soberanía sobre su territorio. ¿No? Pero eso es como exigirle a un cojo que corra un maratón. O sea, ¿cómo pueden hacerlo si le falta una pierna? El gobierno colombiano, o sea, de 1.200 alcaldes, aproximadamente 600 no responden
a las fuerzas democráticas colombianas, no, sus intereses, sus compromisos de tipo político y militar están o con fuerzas guerrilleras o con los carteles de la droga. Sí. Entonces, ¿cómo puede Venezuela pedirle a como pedirle a un cojo que corra un maratón? Pues con una sola pierna no se puede. Pero